Llegaste a tiempo. Ahora inicia Jorga por tu seguridad. Muy buenos días con todos los presentes de este programa, también a la gente que ya nos va sintonizando en Radio Municipal 102.9 a su programa Jorga por tu seguridad, un espacio donde exploramos ideas y soluciones para construir comunidades más seguras y saludables. También hoy tenemos un gran invitado en esta mañana, en este día tan soleado, así que querida Valen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Roger, Carlos y a todos los que nos escuchan y nos acompañan en esta mañana. Qué gusto compartir con todos otro domingo y hoy estamos fuera de la cabina. Los invitamos a todos a que nos acompañen en este programa de Jorga por tu seguridad. Hoy estamos en las Naciones Unidas y estamos acá conmemorando el 25N. Ayer fue el Día Internacional por la eliminación de la violencia. Pasaron los 16 días de activismo también. Hoy nos convoca esta lucha acá por la seguridad y por las mujeres, y cuéntanos un poquito más, Roger, sobre esto. Así es, Vale, también hay que recordar que nos están sintonizando por la 102.9 a todas las personas que ya nos van escuchando. Estamos en el Boulevard de las Naciones Unidas en este día tan soleado. Así que, Vale, vamos a hablar un poquito del tema de hoy. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a las 3 hermanas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su oposición a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leonidas Trujillo en la República Dominicana. También es el inicio de los 16 días de activismo que exigen la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta campaña termina el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, para este tema hemos traído una persona, un invitado, pues que nos ayudará a desarrollar mucho más de este tema, que será Carlos Albán. Él es el director del mecanismo especializado en prevención de la violencia contra la mujer en género de la Defensoría del Pueblo, querida Vale. Así es, antes de darle paso a Carlos, queríamos mencionar un poco las cifras que también nos convocan hoy acá. Estas cifras son muy preocupantes, ya que según datos de Quito Cómo Vamos, en 2022 los delitos que generaron un mayor número de noticias fueron los de abuso sexual, contabilizando 2.179 casos. Asimismo, los delitos de violencia física o sexual contra la mujer familiar incrementaron en un 22,8%, es decir, pasaron de 1.063 en 2021 a 1.305 en 2022. Se registraron 1.218 noticias de delitos por violación en 2022, que representaron un aumento del 53,2% en comparación con los casos de 2020. También se reporta un aumento de delitos de acoso sexual, con 384 noticias en 2022. En 2022, las 3 parroquias con el mayor número de noticias de delito por abuso sexual fueron Calderón con el 5,1%, seguido de Guamaní con el 4,9% y Conocoto con el 4%. Las parroquias con las cifras más altas de delitos por acoso sexual fueron Iñaquito con 5,7%, Calderón con 5,5% y Quitumbe con 5,5%. En las noticias de delitos por violación fueron en las parroquias de Calderón con 8%, Guamaní con 4,4% y La Ecuatoriana con 4,3%. Para ubicarnos un poco más en las cifras de este año, que aún no termina por decirlo, según datos de la Fundación Aldea, del 1 al 15 de noviembre de 2023 se registraron 277 muertes violentas de mujeres por razones de género. Dentro de esta cifra, 113 fueron feminicidios, 14 transfeminicidios y 150 femicidios en sistemas criminales. Cuéntanos, Roger. Sí, vamos con un pisador. A la Jorga llegó el que sabe. Es hora de la entrevista. Y bueno, y sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a este espacio a nuestro invitado, que es abogado por la Universidad Central del Ecuador y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha desempeñado diferentes cargos en el sector público como director general del Patronato Municipal San José del municipio de Quito, director de Bienestar de la Escuela Politécnica Nacional, director de Asesoría Jurídica en el Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito, pues es el director del mecanismo especializado en prevención de violencia contra la mujer y basada en género de la Defensoría del Pueblo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. De parte de la Defensoría del Pueblo es un placer estar aquí, y también pues es muy importante estos espacios pues para educar y para pues comunicar qué es lo que hace la Defensoría frente a la temática. Estaba oyendo los datos alarmantes que también los tenemos registrados por parte de la Defensoría,
pero sí me gustaría también traer un dato que se encuentra en la plataforma femicidios.es del Consejo de la Judicatura. Una mujer muere violentamente cada 17 horas. Es decir, una mujer muere en menos de un día, y de esas muertes que son violentas, el 18% son femicidios. Es decir, que a ese porcentaje mataron a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Son cifras alarmantes que estamos viendo y vemos que la violencia es un proceso estructural, un proceso que tiene que ser de una manera erradicado y eliminado, ¿ya? En el Ecuador, recién en 1995 se creó una ley de erradicación. En el Ecuador, antes de esa fecha, las mujeres no podían denunciar a sus cónyuges por una disposición normativa en el Código de Procedimiento Penal. El Estado hasta 1995 estuvo silente en relación a los temas de violencia contra las mujeres y el núcleo familiar. Gracias a que el Estado ecuatoriano suscribió acuerdos internacionales como el de la CEDAW o el Belén do Pará, se pudo efectuar estos elementos tan importantes. Actualmente tenemos una ley orgánica de erradicación de la violencia, una ley muy progresiva, una ley que da elementos muy importantes a las mujeres porque trata a las mujeres en su diversidad. Da criterios también muy importantes, como es el caso de las medidas admitidas de protección. Y aquí es muy importante decir esto, que Quito cuenta con dos juntas de protección de derechos de las mujeres de adulto mayor. Una se encuentra en el centro, otra se encuentra en el norte, en Calderón, y las medidas son inmediatas. Una mujer que vaya, aquí hay un proceso muy estructurado que se lo ha visto, se los felicita también, donde un técnico de primera acogida revisa el proceso y puede emitir las medidas de protección, que son inmediatas. Ojo, y tú no requieres un abogado para ir a la junta, no requieres asesoría jurídica, puedes ir y puedes obviamente exponer tu caso y la junta pues te dará una tutela efectiva. Y de ahí seguirá un procedimiento previo también en lo que corresponde a un juez especial de violencia y pues continuar el proceso. Y lo más importante creo también es educarte. La violencia no solo corresponde a actos físicos, no solo es golpear a través de mensajes comunicacionales, darnos concientización, y estos espacios que tenemos ahorita, como en este caso en esta radio, es eso, promover y saber y educarnos, porque la educación y el conocimiento genera un poder, el poder de saber en dónde estoy y reconocer si en algún momento estoy sufriendo un tipo de violencia. ¿Cuál crees también, Carlos, que sería importante, justo hablando de lo que acabas de comentarnos, cuál crees que serían las estrategias que debemos aplicar como sociedad para la violencia contra la mujer? Implementar estos mecanismos a que ya no se genere esto, para que ya no haya estas 277 muertes de mujeres que son en 11 meses, que es increíble la cantidad de mujeres que se han asesinado en todo este tiempo. ¿Cuál crees que serían las estrategias o cómo deberíamos, los mecanismos o los ejes que podríamos tomar para poder tener esto, ¿no? Yo creo una cosa muy importante, creo que es importante empezar a romper paradigmas, romper estereotipos, es lo más importante. Obviamente es un proceso que va a tomar un tiempo, es un proceso que sí requiere un proceso sostenido y largo, pero lo principal es ya despertar, reconocer que puedo ser víctima de violencia, es una mujer, o tal vez también reconocer que puedo ser victimario. O sea, veo mis actitudes, veo las formas que yo tengo y empiezo ya a cambiar, a establecer elementos como sociedad para dar estas situaciones. Otra cosa muy importante, hablamos siempre de cifras de mujeres, de los femicidios, pero es importante hablar de la prevención. Las mujeres pudieron mantenerse con vida si hubiera tenido elementos preventivos adecuados, ¿ya? Una atención pertinente y también promover el enfoque de género en las instituciones públicas, ¿ya? Saber que las mujeres tienen elementos muy importantes y tienen elementos transversales e interseccionales y poder atender a las mujeres de una manera específica y especializada. Es muy diferente tratar a una mujer que tiene educación superior, que se encuentra en la ciudad, que una mujer indígena, tal vez lesbiana, que está racializada y que está empobrecida. Entonces, tenemos que tratar las situaciones de una manera que haya un enfoque especial. Yo veo que el municipio
está trabajando en eso, se maneja y está promoviendo un enfoque de género en relación a la atención, y eso es muy bueno. También crear espacios de confianza, ¿ya? Las redes que estamos viendo ahorita, las compañeras que están acá, crean eso, redes de confianza y el acompañamiento, ¿ya? Saber que una mujer víctima de violencia no está sola, ¿ya? No le está pasando elementos muy difíciles, pero puede tener acompañamiento. El acompañamiento no solo es legal, el acompañamiento también es psicológico, es emocional, y proceder a eso. Hay muchas mujeres también que necesitan empleo y son víctimas de violencia. Hay una ley, la Ley Orgánica de Economía Violeta, que promueve eso, la integración de mujeres hacia el aspecto económico. Es de eso, darles herramientas para su progreso y más que nada tener una vida digna. Carlos, luego de la prevención tenemos la actuación, o sea, el actuar de la Defensoría. Sí. ¿Cuál es la respuesta inmediata que da la Defensoría del Pueblo a las mujeres que ya son víctimas, que ya fueron víctimas de violencia? La Defensoría, como INDH, manejamos los elementos de prevención. Obviamente tenemos usuarias que van a la Defensoría. Nosotros, y les indico, hacemos la ruta de violencia, una ruta específica que está en la ley, que primero es ir. Si eres víctima de violencia o consideras que estás teniendo algunos actos de violencia, anda a tu junta. Las juntas se encuentran aquí en Quito, vuelvo y repito, en la parte centro, en el Centro Comercial de la Manzana y en la administración Zonal Calderón. Si te encuentras en una parte rural, puedes ir a la tenencia política y tu teniente político te emite las medidas, ¿ya? Y de ahí también nosotros lo que hacemos, pues tenemos una competencia pues, de hacer seguimiento y promover las medidas de una forma especializada hacia las mujeres, pero lo principal es que sepan que hay una ruta de actuación que son las juntas de protección de derechos, la Fiscalía General del Estado, los juzgados especializados en violencia contra la mujer y núcleos familiares pueden acudir. Es más, el Consejo de la Judicatura tiene un protocolo en el cual ningún juez puede negar una medida a una persona, tiene que ser inmediato. Entonces lo que hacemos nosotros es darles la asesoría y guiarles hacia los ejes de atención, ¿ya? Y el eje de atención tiene que ver una cosa muy importante, las entidades judiciales, la parte de reparación, porque existe un bien jurídico tutelado que es el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad. Entonces fiscales, jueces se integran para efectuar ya el proceso de esas víctimas. Así es, Carlos. Creo que es importante también recalcar algo que mediante unos índices que hizo el Observatorio Metropolitano de la Seguridad Ciudadana, pues se hablaba también de este abuso que se hace en el metropolitano y en el Metrobús, diciendo de que en este año 6 de cada 10 mujeres son acosadas y son abusadas también sexualmente, y 9 de cada 10 de estas mujeres pues no denunciaron el hecho, y el 23.38% dijeron que es la falta de tema de justicia. ¿Cómo podemos tal vez evaluar querido Carlos, en cuanto a todo lo que se ha estado viviendo en estas, como vuelvo y lo repito, son 277 muertes que han pasado en este año? Entonces es increíble la cantidad, y cómo podemos ir evaluando también la eficiencia, la capacidad también del Estado en poder solventar este tipo de hechos. La deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres es grande, sumamente grande. Como te decía, recién en los años 90 tenemos un tema especializado, y no fue por voluntad del Estado, fue porque nos obligaron dentro de un convenio internacional como el de la CEDAW o Belén do Pará. Ahora, te digo una cosa muy importante. El Consejo de la Judicatura ha efectuado elementos muy interesantes en relación a la atención de justicia. Ha creado los mecanismos especializados o juzgados especializados para la atención de violencia, y también un enfoque de género que lo está recién implementando. Pero creo también importante los elementos de profesionalización hacia jueces, hacia fiscales, hacia defensores públicos que conforman los elementos de la función judicial. Lo están haciendo, este es un trabajo muy bueno que lo están haciendo, lo están implementando, pero falta. Sí, falta los elementos, y también hay que empezar también a trabajar con la ciudadanía, que lo están haciendo también para generar estos vínculos de confianza. El transporte público es un tema de una tesis, ¿no?
¿ya? Es un tema muy específico porque las mujeres que transportan, que van en transporte público, sufren un tipo de violencia, sí, de una manera sistemática también. Porque, por ejemplo, tú ves que una mujer no puede estar sola o no puede caminar sola cuando está en un bus o no puede vestirse de cierta manera, o no puede decir tal cosa. Ya, pero ¿por qué? También es un tema social. Exactamente. Es un tema de sociedad. Ya, si una mujer tiene la forma de... Una mujer no puede preguntarse si cómo me visto o me tapo hoy para que no me violenten. Exactamente. No, eso no puede existir en una sociedad. O qué puedo decir, o qué tengo que decir para que no piensen que yo estoy accediendo a algo, ¿cómo debo actuar? No, una mujer es libre de actuar, es libre de expresarse. De igual manera es un respeto hacia los hombres, las personas que se encuentran y otras mujeres también, dar ese respeto. A veces hay una violencia silente entre mujeres, también existe. Así como hay una violencia asimétrica. La violencia, hablar de violencia es hablar de poder. Hablar de poder de una forma negativa. Es la forma como yo obligo que una persona haga algo, pero a través de una coacción, ya sea física, ya sea psicológica, y como les digo, también hay una violencia patrimonial, también una coacción patrimonial, y hay también los delitos simbólicos. Violencia que tal vez no lo sepan muchas mujeres, que es la violencia ginecobstétrica, que es la violencia que se ejerce netamente en espacios de salud. Cuando tú o una mujer por su periodo de por su proceso de gestación o embarazo le empiezan de manera sistemática a tratarle mal. Como por ejemplo, y hay casos, ¿no? Hay casos documentados en donde mujeres se quejan de la atención de salud pública, en donde les dicen, así como te hiciste eso, te aguantas el dolor. Exacto. Temas así que son bien desgarradores y bien fuertes y a veces crudos, y pido disculpas a la audiencia que lo diga de esa manera, pero es importante reflexionar que hay formas de violencia que está sistematizada y puede también encontrarse en sistemas como el sistema de salud o hasta en el sistema de transporte público. Carlos, hablando ya desde la justicia, desde lo legal, el Ecuador reconoce la figura del femicidio, pero no la del feminicidio. ¿Algún día daremos el paso a reconocer el feminicidio? ¿El Estado reconocerá responsabilidades también? Yo espero que sí. La lucha de la norma, de todo tipo de normas es una lucha social. Y que lo vamos haciendo nosotros a través de un proceso técnico, ¿ya? Las mujeres, las organizaciones sociales, las propias legisladoras, se puede presentar un proyecto de ley y promover ya el feminicidio. Ojo, es importante ver qué diferencia hay entre femicidio y feminicidio. Femicidio es el hecho que a una mujer la matan por el mero hecho de ser mujer. Ese término fue acuñado a través de una sentencia internacional, que fue el caso Algodonero versus México, donde muchas mujeres las mataron y fueron encontradas torturadas por el mero de lucha en el que debemos participar todos y todas para eliminar estos patrones de violencia y eliminar las brechas de género que todavía nos perjudican a las mujeres. Antes peleábamos por equiparación salarial, peleábamos por votar y ahora peleamos por regresar vivas a casa. Entonces vivimos en un contexto de inseguridad nacional muy complejo y en la sociedad las mujeres seguimos siendo vulnerables, más vulnerables por el simple hecho de ser mujeres. Es necesario que sigamos trabajando por un futuro en el que todas y todos también podamos regresar a casa con vida y sin miedo. Así es, Valen, y creo que es importante también reconocer este tipo de violencias que nos acaba de comentar Carlos, que no solo es una cuestión de violencia física, de una violencia psicológica, sino que es una cuestión sistematizada, como nos había mencionado Carlos. Creo que es importante poder reconocer la gravedad también de este problema y pues de una u otra manera tenemos que ver que esto también cruza fronteras, que es una cuestión que no reconoce clases sociales, ni niveles socioeconómicos, ni niveles educativos. La situación es súper grave, es lamentable todo lo que ha sucedido y de hecho, hablando un poquito nada más como para terminar esto, de lo que hubo ayer la marcha de la conmemoración del 25N, hablaban y trataban de marchar por Abigail, que fue la chica que pues desapareció por 39 días, en el cual no se hizo nada, por casi más de un mes, y desapareció en Cuenca, y luego encuentran su cuerpo, luego vieron que la persona que victimizó a Abigail ya tenía antecedentes penales, estaba en una prelibertad, sin una ayuda previa antes de que tal vez él saliera, o qué hizo para poder salir.
creo que tenemos que tomar bastante en cuenta estos aspectos de este tipo de temas que en verdad creo que podríamos fortalecer como sociedad, como comunidad, algo que de una u otra manera tenemos que buscar el respeto entre todos como seres humanos, pero sobre todo a las mujeres adultas, a las mujeres jóvenes, a las niñas y a las adultas mayores, ¿no? Así que gracias, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Creo que es importante todo lo que pudimos hablar el día de hoy y fue bastante reflexionando el hecho de que podíamos conversar de temas que tal vez no lo teníamos en cuenta y creo que eso teníamos que seguir manejando, querido Carlos. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias de la Defensa Pública, Pueblo del Pueblo, y también hay una cosa muy importante, nosotros igual nos sumamos a los 6 días de activismo en el marco de los 25 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igual nosotros tenemos foros, tenemos un reconocimiento muy importante a periodistas y también hemos generado un evento muy bonito, muy lindo en relación a la ciudad en derechos que hace la Defensoría del Pueblo. Entonces, para indicarles eso, que igual nos sumamos a eso y que esta INDH, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, ha cumplido 25 años en atención para los derechos de... Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y desde el programa La Jorga por tu Seguridad siempre recalcamos que juntos podemos lograr un cambio significativo y construir un futuro donde la igualdad y el respeto sean cimientos de nuestra convivencia. Les agradecemos siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Jorga por tu Seguridad, así que nos vemos el siguiente domingo que viene. Sí, igual siempre es importante continuar con el compromiso de luchar por una vida segura para todos y todas, incluyendo para las mujeres, porque nosotras, como les mencionaba hace un rato, siempre somos más vulnerables a todo lo que sucede en el país. Seguir con el compromiso, igual con Carlos, con la Defensoría, con todos nosotros que hoy nos vemos vestidos de morado, incluso nos vemos vestidos de verde. Seguir con este compromiso de luchar por un Ecuador de derechos. Y qué mejor voz que la voz de la Defensoría para seguir promoviendo derechos y seguir promoviendo una vida más justa. Agradecemos a todos por estar aquí hoy, agradecemos la sintonía de los que nos escucharon desde casa y nada, disfruten el resto del domingo, el fin de semana y recuerden seguirnos en las cuentas de la Nueva Municipal y las cuentas de Jorga por tu Seguridad. Con Roger nos vemos el próximo domingo y los esperamos a todos ustedes también. Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente domingo. Gracias. Gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Esta jorga se junta el próximo domingo. Te esperamos. No, pero que temas de mujeres, sí, obviamente.